lectura que hemos proporcionado. ¿Sí? Vamos a estar consultando. Y antes de ello vamos a analizar brevemente el Decreto Supremo 060-2013 PCM y el 054-2013. Estos decretos han sido expedidos en el presente año y el primero, el 054-2013 PCM, lo que tiene por objetivo es reducir el plazo para el otorgamiento del certificado de inexistencia de datos arqueológicos, el conocido SIDA. Y en ese contexto establece un procedimiento muchísimo más corto, con lo cual hay varias preguntas que quedan por hacer. La primera es si el tiempo reducido que se ha establecido en esta norma alcanzaría para que el Ministerio de Cultura pueda verificar en una inspección ocular si efectivamente existen restos arqueológicos o no. Por su parte, el Decreto Supremo 060-2013 PCM modifica el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y lo reduce, el más complejo, que es de 120 días para el estudio de impacto ambiental detallado, a 80 días. Con lo cual, la pregunta que nos hacemos es: ¿en qué momento se va a realizar la participación ciudadana si en esos 80 días solo se refiere a el procedimiento de evaluación de impacto ambiental con relación a opiniones técnicas, vinculantes y no vinculantes, y a las observaciones y el levantamiento de observaciones, pero no hace ninguna referencia a cómo se desarrolla el proceso de participación ciudadana? Y entonces, lo que muestra estos dos decretos supremos es que se está flexibilizando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, reduciendo plazos y sacrificando algunos derechos. Uno de ellos, el de participación ciudadana. Otro de ellos, el derecho a la identidad étnico-cultural, porque el patrimonio cultural en estos plazos no podría ser resguardado. Y sorprende además que incluso cuando no hay opinión previa, vinculante o no, ello no suspende el procedimiento. O sea, podría continuar avanzando el procedimiento aún no teniendo la opinión del sector competente. Y aquí vamos a hacer mención de ello, ¿no? La no emisión de los informes considerados no vinculantes por parte de las entidades públicas que intervienen en el procedimiento en plazos establecidos no paralizan los trámites ni suspenden los procedimientos del sector a cargo de la evaluación. ¿Cuál es un informe no vinculante? El del Viceministerio de Interculturalidad sobre pueblos indígenas en el ámbito voluntario. Otro, el del propio Ministerio sobre temas de pueblos indígenas. No es vinculante. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: si el principio de celeridad se está aplicando acá en base de la unidad 1.9 del artículo 4 del título preliminar de la ley 2744, ¿puede sacrificar el derecho a la participación ciudadana? ¿Puede sacrificar derechos vinculados a derechos colectivos como la nación o los pueblos indígenas? Llama también la atención que ninguno de los decretos supremos haga una referencia al procedimiento de consulta previa. Y entonces pareciera que pudieran exonerarse algunos de estos proyectos que van a priorizarse del procedimiento de consulta previa, porque no nos mencionan. Y además porque la idea de ambos es reducir los plazos para hacer mucho más rápida la inversión. Sobre estos decretos supremos vamos a volver sobre el final de esta clase. Sin embargo, habría que indicar que hay serios cuestionamientos
lineamientos a esta disposición. En principio, la pregunta que yo sería es: ¿y qué acción legal podría poner para dejar sin efecto este decreto supremo? ¿Podría plantearse una acción popular? Yo creo que sí, porque se está afectando el derecho de participación ciudadana. ¿A dónde se llama? También una acción de inconstitucionalidad. En la medida de que son decretos supremos, no cabría, pero podría caber una acción de amparo para inaplicarlo en un estudio de impacto ambiental específico. Preocupa estos dos decretos supremos en la medida de que reducen plazos sin previamente haber, por ejemplo, Fiorella, adecuado los sectores al decreto supremo 051. Vamos a ver ahora en un momento que ningún sector, salvo el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura, se han adecuado al reglamento de la ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Y no obstante que no se han adecuado, sale esta otra disposición que flexibiliza plazos y que en la práctica desprotege de la población que debería ser. A propósito de ello, y hablando de participación ciudadana, me he involucrado en un procedimiento de denuncias de antenas celulares ilegales o ilegalmente instaladas en algún lugar. Y lo que he descubierto, ya de hoy en la comunicación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es que para instalar una antena de telefonía en un lugar no requieres certificación ambiental, lo cual es sorprendente. O sea, van a poner una antena al costado de tu casa y no requieren ningún tipo de certificación ambiental. Es más, según norma del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo único que requieres es notificar al sector que vas a poner una antena en el lugar. Y con eso hay una aprobación automática. Ni siquiera hay una evaluación previa, es una aprobación automática. En la municipalidad se pide, pero la municipalidad no te va a exigir certificación ambiental porque el sector no está pidiendo. Tampoco te van a evaluar si reúne las condiciones técnicas porque la aprobación es automática. Entonces, preocupa seriamente que de esa forma se otorgue la posibilidad de instalar una antena de celular en la medida de que se conoce bien que ésta emite radiación ionizada. Y eso puede generar un problema de salud. Yo creo que sí. De lo que he podido recabar las denuncias, los vecinos no pueden dormir, sufren migrañas. Entonces, o hay una coincidencia entre la aparición de la antena y las migrañas en que no pueden dormir, o ellos se sugestionaban. Yo creo que es lo primero, lo que hay una radiación. ¿Por qué? Porque esa radiación tiene límites más o menos permisibles, sobre los cuales ya y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones lo ha admitido, dice, no es dañina para la salud si es que está dentro de los límites máximos permisibles. Pero luego seguido dice, todavía no hemos fiscalizado esa antena. Entonces podría presumirse que quizás no esté dentro de los límites máximos permisibles. Ahora, es bastante cuestionable que hay una aprobación automática para poner una antena pues, de 5 pisos o más, que no haya una verificación de campo para ver si tiene los límites máximos permisibles, que no haya una participación ciudadana de los vecinos, vamos a poner una antena, o sea, si tiene una participación ciudadana, que por cierto es vinculante, pero es un derecho de la población. Y eso me trae a reflexión, pues, que necesitamos adecuar a los sectores a la regulación vigente. No podemos seguir implementando actividades productivas sin certificación ambiental. Creo que esta antena mínimo pudo exigirse una declaración de impacto ambiental. Ni eso le han exigido. Puede ser que usted diga, vamos impacto, pero entonces se calificaría como categoría 1, ¿no es cierto? Pero ni eso. Y como su compañero dice, la licencia de funcionamiento la da la municipalidad de San Juan de Lurigancho en este caso. Parece que no quiere, la instalaron. Y no sería el primer caso, el caso de Nextel, el caso del Tribunal Constitucional, no tenía el seguro. Hace un año atrás, en La Molina se instalaron 7 antenas celulares disfrazadas de palmeras
judicialmente pelear derechos, porque bastaba que yo comunique a la autoridad competente que iba a hacer una pena y con eso queda utilizado el todo el de comunicación que establece que solamente basta una comunicación de 2 horas instalar de infraestructura de telecomunicación. Entonces creo que hay que revisar en sus trabajos qué tan adecuados están los sectores a la ley del sistema de orden departamental. Ejemplo, usted hace comercio exterior y turismo, ¿verdad? Hasta donde yo conozco, el comercio exterior y turismo no tiene un reglamento de protección ambiental y sin embargo pudieran haber actividades dentro del sector de comercio exterior que podrían merecer certificación ambiental y no digo un estudio de impacto ambiental detallado, simplemente podría ser una declaración de impacto ambiental. Eso justamente yo te preguntaría, o sea, tú conoces el sector, yo conozco el sector turismo, yo te diría que el sector turismo que he trabajado, el guía necesitaba un instrumento de gestión y la declaración de impacto ambiental. Y el exportador no va a necesitar, o sea, el guía que te va a guiar por un patrimonio nacional o un bosque protegido, tenía que hacer una gestión de impacto ambiental con las medidas de prevención, con las medidas de mitigación, con una serie de acciones que implicaban pues mínimo resguardo al medio ambiente y al patrimonio cultural. En el caso de una exportación, no podrían tomarse algunas medidas que sean razonables porque podrían haber impactos al ambiente, o es que no hay ningún impacto y el asunto es la actividad más limpia de todas las actividades productivas. O sea, en todo caso, lo que podría ser, digamos, a nivel de planta, ¿no? A nivel de procesador. Pero lo que pasa usualmente es que si no estoy segura que hay una, o sea, en ese caso sí podría, digamos, entrar directamente en la certificación ambiental. Pero en sí, básicamente, lo que le preocupa a los exportadores privados es que si es que el importador no les pide tales requisitos, ellos simplemente no lo solicitan. Por ejemplo, en casos de, hay ciertas certificaciones sanitarias que otorga Vigesa, por otro tema, que como los importadores no lo piden, simplemente entonces no pasan por no piden su certificación sanitaria a Vigesa, que es la autoridad competente, simplemente las exportaciones salen. Y cuando hay un problema, por ejemplo, en aduanas en el otro país, es que piden, se trata de hablar comunicación entre las autoridades y la autoridad sanitaria no sabe, porque como se supone que el otro como el importador lo pidió, la sanitaria, pues no hay un registro. Entonces la autoridad nacional no tiene un registro de lo que está saliendo, porque se está manejando así. O sea, probablemente no hay una política de sanción fuerte para empresas que no tienen ciertos certificados sanitarios o ambientales. Yo creo que todos los sectores deberían tener un reglamento de protección ambiental, porque hay un impacto genera. Y el sector turismo tenía un proyecto, y el sector de comercio exterior también debería tener uno. De todas maneras, debería tener uno porque no hay actividad humana que me impacte. Y volviendo al sector de transporte y comunicaciones, que es el que conozco más, no tienen un reglamento de protección ambiental. Entonces, por lo mismo, uno se explica cómo es que las estrellas están sin certificación ambiental. No tiene necesidad de certificado porque el reglamento no lo existe. ¿Cuál dicen que es el instrumento de gestión ambiental? El único instrumento de gestión ambiental que señala que tiene son los límites máximos permisibles. Ahora, el límite máximo permisible no puede ser el único instrumento, porque también podría ser que una antena celular afecte la belleza paisajística del lugar y eso pueda implicar la compensación social de la comunidad afectada, o da mérito a participación ciudadana, o da mérito a algunos mecanismos que puedan mimetizar esa antena para que no se vea tan, de alguna forma, poco atractiva con el ambiente. Sin embargo, no existe. Y por eso es que quería poner estos ejemplos en este caso para mostrar que nos falta mucho por hacer en cuanto al reglamento de protección ambiental en el sector. En la página, es que el ingeniero me pregunte, en la página 114 aparece el texto considerado que el sector de minería no sea adecuado a la reglamentación del sistema nacional de protección ambiental. El sector de hidrocarburos tampoco lo ha hecho. El sector
un procedimiento de evaluación ambiental estándar o que exista en el sector, porque algunos como de transporte no existen, y estamos flexibilizando con un respeto a los controles de los sistemas. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención de cómo es que el tema ambiental podría estarse postergando, y como conversamos más de la otra vez, esto podría implicar un desconocimiento del Tratado de Libre Comercio al disminuir los estándares ambientales que por razones de comercio no podrían hacerse. Entonces la otra acción que podría plantearse es esta, que haga disposiciones al establecer estándares ambientales de menor calidad contravendría el capítulo 18 de medio ambiente, el Tratado de Libre Comercio, que dice que por razones de comercio o actividades económicas no pueden incluir. Hay una posibilidad de cuestionar legalmente este tipo de hechos supremos que buena cuenta, al contrario de ayudar al inversionista, genera mucha desconfianza. Todo lo contrario de lo que uno quisiera, desconfianza. Sí, ahora sí. Respecto de este tema de las empresas, a raíz del sismo del año 2007, un colapso de la red de telecomunicaciones. Entonces, salieron las empresas de telecomunicaciones a tratar de justificar por qué se ha colapsado esta red. Y entre los argumentos que se quedaron era que ante estos, según ellos, mitos que existen las antenas perjudiciales para la salud, los alcaldes estarían restringiendo mucho lo que es la instalación de sus distintas jurisdicciones. Y por lo tanto, ellos se verían limitados y no contarían con una cantidad suficiente de redes instaladas como ellos desearían. Y es por eso que ante estos eventos fortuitos, oferta mayor, como un terremoto, tsunami, van a colapsar las redes de telecomunicaciones. Entonces, yo pienso que se debería de ponderar, digamos, el interés general de la población que está comunicada respecto de los intereses de un particular, de que una natural, de una determinada comunicación. Es interesante lo que piensas, porque el artículo 3º de la ley 1744 está en la pizarra que dice: no podrá ejercer la ejecución de proyectos de actividades de servicio y comercio en ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local. Podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental. Entonces, ¿una municipalidad podría autorizar la instalación de antenas si no cuenta con certificación ambiental? El propio sector de transportes podría autorizar la instalación de una antena sin certificación ambiental. Según esa discusión, no, porque resulta claro que no puedes conceder, autorizar ni permitir si no tienes certificación ambiental. Se estaría haciendo una disposición abiertamente a lo dicho por el sector de transporte y comunicaciones. Debería que responder esa forma, que la ley del sistema de impacto ambiental, la ley, el reglamento, claramente establece como condición para iniciar una actividad económica de certificación ambiental. Y no tenemos que asustarnos de la certificación ambiental, porque la misma podría ser una categoría 1, una declaración de impacto ambiental, o sea, un compromiso que asumo yo y que no es tan complicado hacer. Como les decía, un guía de turismo llena su compromiso, su declaración de todas las cosas que va a implementar con las acciones que está llevando, y su compromiso ya aprobado la certificación ambiental de su impacto mínimo que hace al ambiente en el recorrido de un trayecto, de un sendero, de un parque como el Parque Nacional del Mar. Y entonces tendríamos que reflexionar sobre lo siguiente. El proceso de evaluación de impacto ambiental tiene como presupuesto un proceso de consulta previa en aquellos lugares en los cuales hay poblaciones indígenas. Y sin embargo, el Decreto Supremo 054 y el 060 2013 PCM no hacen menor referencia al proceso de consulta previa. Y eso es
sumamente preocupante, porque debió decir lo siguiente, Mario. Y habiéndose llevado a cabo el proceso de consulta previa en aquellos lugares de pueblos indígenas, se procederá a hacer un procedimiento de evaluación de impacto ambiental expeditivo. Bueno, Fidel, está diciendo que ha habido un proceso de consulta previa anterior, pero si no dice nada, ¿qué debo presumir? No se debería presumir que, la verdad, con lo que hemos visto, 14 proyectos ambientales exonerados de consulta previa, ya no sabemos si eso va a ocurrir. No sabemos. Y después se señala como siguiente nivel la participación, ¿vale? La participación ciudadana, porque antes de hacer el estudio de impacto ambiental, hay una participación ciudadana que es la que me sirve para recoger los insumos con los cuales voy a elaborar el estudio de impacto ambiental. Con la información que recoja de campo, voy a elaborar el estudio de impacto ambiental. Y continúa. También deberíamos tener en cuenta la evaluación económica ambiental de los impactos del proyecto. También, puesto que todo proyecto, ¿vale?, puede generar daños. Y si genera daños, esos daños tienen que ser compensados. Esos daños también podrían generarse por la pérdida de servicios ambientales, llámese captación de carbono, llámese actividad turística, llámese belleza paisajística, etc. Y entonces eso tendría que ser compensado. ¿Qué más tendríamos que tener en una evaluación ambiental correctamente desarrollada? Haber establecido previamente límites máximos permisibles, que se entienden como los instrumentos de gestión ambiental que te permiten determinar cuál es el nivel de contaminación que puede soportar un componente del ambiente como el aire, como el agua, ¿no?, como la tierra. Y con eso, claro, puede ser un proyecto. Pero ¿cómo podría ser un proyecto si no tengo esto? Y entonces, yo les pregunto, ¿cómo es que el estudio de impacto ambiental del aeropuerto comercial se aprobó si no tengo límites máximos permisibles para vibración de aviones ni contaminación sonora producida por aviones? ¿Es razonable que se apruebe un estudio de impacto ambiental sin los límites máximos de la actividad contaminante? No resulta razonable y debería ser técnicamente imposible. Sin embargo, en la práctica se observa que la mayoría de los estudios de impacto ambiental de aeropuertos se aprueban sin tomar mayor referencia en límites máximos permisibles para esta actividad, para abordar. ¿Qué otra cosa debería tomar en cuenta? Estándares de calidad ambiental. Debería tener estándares de calidad ambiental, que son estos elementos que me permiten, como instrumentos, saber cuál es el punto idóneo de un componente del ambiente, donde funcionan de acuerdo a sus características. Y finalmente, todo ello comprendería la evaluación de impacto ambiental. No solamente uno, sino todo ello. ¿A partir de qué norma? De la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento. Adelantemos una cuestión que vamos a desarrollar en otra clase de manera mucho más profunda. Antes de hacer la evaluación ambiental, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Una consulta previa. ¿Y cuántas son las etapas de la consulta previa? 7. 7 son las etapas de la consulta previa. La primera etapa es la identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de la consulta. Y esta etapa, ¿quién la dirige? El sector proponente. El sector proponente, o sea, tenemos el Ministerio de Energía y Minas que propone una concesión, él mismo va a identificar si esa medida administrativa afecta o no por los servicios. Con lo cual ahí parece haber un problema, porque la propia autoridad va a ser participante, como usted manifiesta, digamos. Y vale, eso no es razonable. No es razonable. Sin embargo, la norma
que quien conduce el procedimiento de consulta previa es la autoridad proponente. Y continuamos. El siguiente nivel, la identificación de los pueblos indígenas originarios de ser consultados. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es su nombre? O sea, la autoridad proponente también tiene que identificar a los pueblos indígenas que van a ser afectados. Sí. Es que no hay un conflicto de intereses ahí. Sí, pero él lo hace. No es el Ministerio de Cultura que hace la identificación de los indígenas, sino la propia autoridad proponente. Cuando debió ser bien el Ministerio de Cultura. A propósito, la base de datos de pueblos indígenas hasta ahora están haciendo. No terminan de serlo. Y entonces, en base de datos de pueblos indígenas, será la autoridad competente la que diga si hay un no pueblo indígena. Y allí hay un problema. Hay un problema de fondo porque hay un mismo interés del sector que no se consulta previa. Y si yo digo que no hay pueblos indígenas, pues nadie cree mi palabra. Principio de legalidad y licitud de las conductas de la administración pública. No, pero cuando hay libre discusión de nada, ¿es de reemplazar el Estado o sigue siendo consentidente? Página 226, capítulo 6, la reforma incompleta y insuficiente del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, el advenimiento de SENASA. ¿Sí? Y quiero que ubique la página 229 de esas funciones de SENASA. ¿Y qué significa ahí? La función de SENASA es aprobar estudios de impacto ambiental detallados en todos los sectores. Siguiente función, administrar el registro nacional de consultoras ambientales y registro organismo de carácter público. Solicitar cuando corresponda a opinión técnica de la autoridad competente. Formular propuestas para la mejora continua del proceso de evaluación ambiental. Implementar el mecanismo de certificación ambiental. No hay más. Respondí al señor. No. El SENACE, tristemente mal, solamente va a aprobar estudios de impacto ambiental detallados. Eso, si no se lo quita el Consejo de Ministros, por eso es acá digo, acá dice 6.4 funciones del SENACE, si el Consejo de Ministros lo deje. Y lo pongo claro. Porque si el Consejo de Ministros decide que el estudio de impacto ambiental detallado pase al sector, no. Y entonces la pregunta aquí, ya que usted está desarrollando el tópico de SENACE, es ¿y qué otros instrumentos de impacto ambiental pudo haberse tomado el trabajo del SENACE a aprobar? Los planes de remediación ambiental no debieron ser aprobados por el SENACE. O los planes de cierre, pero no dice. Y como no dice, en teoría, los sectores lo tendrían que seguir haciendo. Los planes de remediación de pasivos ambientales en general no debieron ser de cargo de SENACE. Y los FAPA, eventualmente puede haber una actividad que no esté acá. Entonces el SENACE puede quedar ridiculizado, a una mínima expresión cuando solo puede revisar los estudios de impacto ambiental detallados. Y en ese contexto se necesita de todos los demás sectores porque los demás sectores harán la aprobación del plan de remediación de pasivos ambientales en el sector. Ya que son las SENACE, hay un problema. Porque tenemos pasivos ambientales en hidrocarburos, tenemos un inventario nacional de pasivos ambientales mineros, tenemos el proceso de implementación, el inventario de pasivos ambientales de hidrocarburos, y así deberíamos tener también de pesquería y de otros sectores. Sin embargo, lamentablemente, estos instrumentos que servirían para restaurar el ambiente no serían de cargo de SENACE, sino de si es que se las trabaja por el tiempo. Entonces, volviendo a la consulta previa. Pregunta: ¿la consulta previa puede llevar a cabo SENACE? Es el límite de respuesta. ¿Por qué podría llevar? Porque el SENACE podría proponer una norma que afecte a pueblos indígenas y en potencia podría llevar un procedimiento de consulta previa con relación a una norma de SENACE que afecta a pueblos indígenas. ¿Se ve la respuesta? Sí, podría. Pero porque son las normas. Pero podría llevar un procedimiento de consulta previa con relación a una concesión minera. No, porque no es el
ponente. En potencia, todas las entidades que emitan medidas administrativas o legislativas que afecten pueblos indígenas tienen la facultad de desarrollar el procedimiento de consulta previa. ¿Cuál es mi opinión? Creo que no debieron ser ellas, sino el Ministerio de Cultura y mejor aún el INDEP, que efectivamente no existe, pero hoy día existe una unidad ejecutora que se llama INDEP. Es una cosa. El INDEP como institución no existe, ¿verdad? No se ponga triste.